¿Qué pasaría si te dijera que todo lo que crees saber sobre la confianza es una completa mentira? Sí, esa frase cliché de finge hasta que lo logres no es más que un espejismo, un mito bien vendido que solo te mantiene atrapado donde estás, sin moverte ni un centímetro hacia adelante. Déjame ser brutalmente honesto contigo, la confianza no es un regalo, ni una cualidad mágica reservada para unos cuantos elegidos. No es algo con lo que naciste o que alguien puede regalarte. Es una habilidad. Y aquí está el gran secreto. La mayoría de nosotros la entendemos completamente mal. ¿Por qué? Porque nos han enseñado que la confianza viene después de tener éxito, como si fuera un premio. Pero la realidad es otra. La confianza se construye. Se trabaja. Es como un músculo que tienes que ejercitar una y otra vez. Pero aquí está el truco. Nunca la tendrás a menos que estés dispuesto a hacer cosas que te sacudan, que te incomoden, que te desafíen a salir de esa burbuja de seguridad en la que te has refugiado. ¿Y sabes qué? Al principio, va a doler. Me siento extraño. Tu mente te va a decir que no puedes, que no eres suficiente. Pero escucha esto, nunca ganarás confianza esperando a sentirte listo. El momento perfecto no existe. La confianza no aparece por arte de magia, se fabrica en el campo de batalla de tus decisiones incómodas. ¿Estás listo para dejar de engañarte y ser real contigo mismo? Entonces, vamos a empezar. Porque si no tomas acción ahora, esa versión segura y poderosa de ti seguirá siendo solo un sueño lejano. Este es el momento de cambiarlo todo. Primero deja de compararte con los demás. Hubo una época en mi vida en la que era imposible no compararme con los demás. Yo estaba atrapado en ese ciclo. Cada vez que abría las redes sociales, veía amigos viajando, personas de mi edad con trabajos increíbles, relaciones perfectas y una vida que parecía sacada de una película. Y ahí estaba yo, trabajando en un empleo que no me gustaba, sintiéndome estancado, preguntándome por qué yo no podía tener esa vida perfecta que todos parecían disfrutar. Recuerdo un día en particular. Estaba sentado en mi cuarto, mirando las fotos de un viejo compañero de la escuela. Había conseguido un ascenso en su trabajo, acababa de comprar un auto de lujo, y ahí estaba yo, comparando mi realidad con su aparente éxito. Ese día fue como una bofetada. Me sentí vacío, frustrado y lleno de preguntas. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué él y no yo? Pero algo cambió después de hablar con un amigo muy cercano. Le conté cómo me sentía, y él me dijo algo que nunca olvidaré. Hermano, tú solo estás viendo el tráiler de su vida. No estás viendo la película completa. Esa frase me sacudió. Porque claro, en las redes o en las conversaciones rápidas, todos muestran su mejor versión. Pero ¿quién habla de las noches en vela, los sacrificios o las inseguridades que todos cargan? Decidí darme una pausa y reflexionar. Fue entonces cuando recordé algo que leí de Marco Aurelio: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. ¿Y sabes qué? Mis pensamientos estaban enfocados en lo que no tenía, en lugar de apreciar lo que sí tenía. Estaba viendo el éxito de otros como una amenaza, cuando en realidad no tenía nada que ver conmigo. Ese fue el momento en que decidí cambiar. Dejé de seguir cuentas en redes sociales que solo me hacían sentir menos, y empecé a enfocarme en mis pequeños logros. Me di cuenta de que tenía un techo, comida, amigos que me apoyaban y un cuerpo saludable. Todo eso lo estaba pasando por alto porque estaba mirando a los demás, en lugar de mirar hacia adentro. No fue un cambio de la noche a la mañana. A veces, la tentación de comparar me volvía. Pero cada vez que sentía esa espina, recordaba esta frase que hice mía: corre tu propia carrera, y deja que otros corran la suya. Pero, aquí está la cuestión: ¿por qué medimos nuestro valor con una regla que alguien más inventó? Cada vez que te comparas con otro, estás jugando un juego que no puedes ganar, porque no conoces las reglas de su vida, solo el resultado que te muestra. Es como mirar un iceberg, ves la punta, pero no tienes idea de lo que hay debajo. La comparación es un ladrón silencioso. Te roba tu energía, tu atención y, lo más importante, tu paz. Mientras te enfocas en lo que otros hacen, descuidas lo único que realmente importa, lo que tú construyes. Marco Aurelio lo dijo perfectamente: deja que otros se ocupen de lo que los demás piensan o hacen, preocúpate solo de lo que tú haces. Si un emperador, rodeado de críticas y juicios constantes, podía pensar así, ¿por qué nosotros no? Ahora, quiero que imagine algo. Estás en una pista de atletismo. Todos tienen su propio carril, y tú también tienes el tuyo. Pero, en lugar de mirar hacia adelante, sigue girando la cabeza para ver quién va más rápido. Cada vez que haces esto, pierdes ritmo, te tropiezas y te atrasas. La vida funciona igual. No puedes correr bien tu carrera si siempre estás viendo al de al lado. La solución no está en correr más rápido que los demás. Estás en dejar de mirarles. ¿Sabes por qué? Porque tu carrera es única.
Nadie más tiene tus retos, tus aprendizajes, tus talentos. Séneca dijo, lo que la naturaleza te ha dado, ya es suficiente si sabes usarla. En otras palabras, no necesitas competir con nadie, necesitas concentrarte en lo que ya tienes y aprender a usarlo al máximo. Sé lo que quizás estés pensando, pero ellos tienen cosas que yo no tengo. Déjame decirte algo, todos tienen su propia carga que no ves. Esa persona que parece tener todo bajo control, podría estar luchando con inseguridades que nunca muestran. Es como una casa que desde fuera se ve perfecta, pero por dentro tiene goteras que nadie nota. Así que aquí está la verdad, deja de jugar un juego que no puedes ganar. Enfócate en tu camino, en tus logros, por pequeños que parecen. La única persona con la que debes compararte es con quien eras ayer. Y si hoy estás un paso más cerca de tus metas, ya estás ganando. Recuerda esta frase, el sol y la luna no compiten por brillar, ambos lo hacen en su momento. Tu momento llegará, pero primero debes aprender a correr tu carrera, no la de alguien más. Confía en tu proceso, porque es el único que importa. Si es tu primera vez en mi canal, te pido que te suscribas y le des like al video para que podamos seguir subiendo este tipo de videos en el futuro. Segundo, aléjate de las personas tóxicas. Déjame contarte algo que viví hace unos años. Había una persona en mi vida, alguien cercano, alguien que yo consideraba un amigo de verdad. Al principio, no me daba cuenta de lo mucho que me afectaba su presencia. Cada vez que le compartía un logro o una meta que tenía en mente, su respuesta siempre era la misma, una crítica disfrazada de consejo o una broma que, aunque sonaba ligera, siempre me dejaba una espina. Recuerdo una vez en particular. Yo estaba emocionada porque había decidido dar un gran paso en mi vida, algo que llevaba tiempo planeando. Se lo conté con todo el entusiasmo, esperando apoyo o, al menos, un me alegra por ti. Pero ¿sabes qué me dijo? ¿Tú? ¿De verdad crees que puedes hacerlo? Por favor, ni siquiera tienes lo que se necesita. Esa frase se quedó grabada en mi cabeza. No dije nada en ese momento, pero por dentro me sentí como si me hubieran apagado una luz. Esa noche, en lugar de sentirme emocionado por mi decisión, empecé a dudar de mí mismo. ¿Y si tiene razón? ¿Y si estoy soñando demasiado alto? Pasé semanas sintiéndome inseguro, cargando esas palabras como un peso que no podía soltar. Pero llegó un día que cambió todo. Estaba leyendo un Epicteto, y me topé con esta frase, no es la cadena lo que te aprisiona, sino tu decisión de no romperla. Esa idea me toca como un balde de agua fría. Me di cuenta de que yo estaba permitiendo que esas palabras me encadenaran, que esa persona me estuviera frenando, cuando en realidad podía liberarme en cualquier momento. Así que tomé una decisión difícil, pero necesaria. No hice un gran drama, no lo enfrenté ni le dije todo lo que sentía. Simplemente, poco a poco, empecé a alejarme. Dejé de buscar su aprobación, dejé de compartir mis planos, y, sobre todo, dejé de darle el poder de influir en mis emociones. Y aunque al principio fue incómodo, con el tiempo me di cuenta de que esa distancia fue lo mejor que pude haber hecho. Empecé a sentirme más ligero, más enfocado, y, lo más importante, empecé a rodearme de personas que realmente creían en mí. Personas que me inspiraban, que me hacían querer ser mejor, no por competir, sino porque su energía positiva era contagiosa. El problema es que muchas veces no nos damos cuenta de cuánto nos afecta a esas personas. Pensamos, bueno, siempre han sido así, no pasa nada. Pero sí pasa. Estar rodeado de personas tóxicas es como caminar descalzo por un campo lleno de espinas. Al principio, quizás ni lo notas, pero poco a poco, esas espinas te lastiman y, sin darte cuenta, empiezas a caminar más lento, incluso dudar si deberías seguir caminando. Marco Aurelio decía, la calidad de tu vida depende de la calidad de las personas que permite entrar en ella. Y tenía toda la razón. Las personas con las que te rodean tienen un impacto directo en cómo piensas, cómo te sientes y cómo actúas. Esas personas tóxicas, esas que siempre encuentran un problema para cada solución, pueden convertirse en una carga tan pesada que te distraen de tu verdadero propósito. Ahora, quiero que imagines otra escena. Estás tratando de subir una montaña, pero alguien a tu lado no para de decirte que no lo lograrás. A cada paso, esa voz se vuelve más fuerte, es muy difícil, no tienes lo necesario, ¿para qué lo intentas? Esa voz no solo está en tu oído, sino que empieza a meterse en tu mente. ¿Qué pasa entonces? Empiezas a creerlo. Y ahí es donde radica el verdadero problema. La respuesta es clara, pero no siempre fácil, aléjate. Aléjate de esas voces que no aportan nada bueno a tu vida. Y sí, a veces esas personas pueden ser cercanas, incluso queridas. Pero como decía Séneca, a veces, para salvarte, necesitas cortar las cuerdas que te atan. Esto no significa que debas odiarlas ni que les desees mal.
Solo significa que necesitas priorizar tu bienestar, tu paz y tu crecimiento. Piensa en esto: si tienes una planta en tu casa, ¿qué haces si descubres que el agua que le estás echando está contaminada? Dejas de usar esa agua, ¿verdad? Lo mismo aplica para tu vida. Si alguien está contaminando tu mente y tus emociones, debes tomar acción para protegerte. Alejarte no siempre será fácil. Habrá momentos en que te sientas culpable, pensarás si estás haciendo lo correcto. Pero te aseguro algo: cuando das ese paso, cuando empiezas a rodearte de personas que te apoyan, que te impulsan, que creen en ti, la vida cambia. Empiezas a sentirte más ligero, más fuerte, más capaz. Recuerda esto: el fuego necesita aire limpio para arder. Si deja que los vientos tóxicos lo ahoguen, nunca encenderás la llama que llevas dentro. Así que sé valiente. Aléjate de lo que te hunde y acércate a lo que te eleva. Tercero, sé confiado. El silencio es una mala jugada. Habla. Déjame contarte una historia muy personal. Recuerdo perfectamente una reunión en mi primer trabajo. Era un equipo pequeño, pero el jefe siempre estaba buscando soluciones creativas, y ese día pidió ideas para un proyecto importante. Yo tenía una. La tenía clara, sabía que podía funcionar, pero cuando llegó el momento de hablar, me quedó callado. Por dentro me decía: ¿y si a nadie le gusta? ¿Y si se ríen? Mejor no digo nada, alguien más tendrá una idea mejor. Y así fue. Guardé silencio mientras los demás compartían sus opiniones. Al final, el jefe eligió una propuesta, y aunque era buena, yo no podía dejar de pensar: la mía también habría servido. Tal vez incluso mejor. Pero claro, nunca lo sabré porque no me atreví a decirlo. Lo peor no fue que mi idea no fuera escuchada, fue como me sentí después. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, no dejaba de darme vueltas en la cabeza: ¿por qué no hablé? ¿Por qué me quedé callado? Esa sensación de haberme fallado a mí mismo me acompañó durante días. Me sentí pequeño, como si mi voz no importara. Unos meses después, volvió a pasar algo similar. Esta vez no era en el trabajo, sino en una conversación con amigos. Había un tema en el que yo tenía experiencia, pero de nuevo, opté por callarme. ¿Y sabes qué pasó? Alguien más dijo algo parecido a lo que yo pensaba, y todos lo aplaudieron. En ese momento, no pude evitar sentir una mezcla de frustración y enojo conmigo mismo. Fue entonces cuando me di cuenta de algo: mi silencio no era neutral. No era solo dejar pasar el momento. Era un acto de autosabotaje. Estaba permitiendo que el miedo al juicio o a equivocarme me robara la oportunidad de mostrar quién era. Poco después, leí una frase de Marco Aurelio que me cambió la perspectiva: lo que no expresas, lo pierdes para siempre. Esa frase me tocó como un rayo. Me di cuenta de que cada vez que me quedaba callado, no solo estaba perdiendo una oportunidad, estaba perdiendo una parte de mí. Desde ese día, me hice una promesa: no volvería a guardar silencio cuando tuviera algo que decir. Al principio fue difícil. Había momentos en los que me temblaba la voz, en los que mi corazón latía más rápido que nunca. Pero lo hice. Y con cada palabra, fui ganando confianza. El problema es que muchas veces creemos que el silencio nos protege. Pensamos que al no hablar evitamos el juicio, las críticas o incluso el rechazo. Pero lo que en realidad estamos haciendo es algo peor: nos estamos anulando a nosotros mismos. Al quedarnos callados, dejamos que otros decidan por nosotros, que otros tomen el protagonismo de nuestras ideas y nuestras emociones. Nos convertimos en espectadores de nuestra propia vida. Imagínate un río que tiene un caudal inmenso, lleno de energía, pero alguien lo bloquea con una presa. ¿Qué pasa con el agua? Se estanca, se pudre. Eso mismo ocurre contigo cuando decides callarte por miedo. Tu energía, tus ideas, tus pensamientos se quedan atrapados, y con el tiempo, eso te pesa. Y peor aún, empiezas a creer que no tienes nada valioso que aportar. Ahora, permíteme darte una imagen distinta. Piensa en una vela en una habitación oscura. Por pequeña que sea su luz, tiene el poder de iluminar el espacio. Tus palabras son como esa vela. Hablar no significa que siempre tengas que decir algo perfecto o profundo. Significa atreverte a compartir lo que llevas dentro, aunque sientas que es pequeño, porque puede ser justo lo que alguien más necesita escuchar. Séneca dijo: el que teme el juicio de los demás, nunca será libre. Hablar es un acto de valentía, no solo porque implica enfrentarte a tus propios miedos, sino porque es la forma en que construye tu lugar en el mundo. Cuando decides expresarte, no solo estás diciendo palabras, estás dejando una huella, estás marcando tu espacio, mostrando quién eres. Te lo digo claramente: quedarte en silencio por miedo nunca será la jugada correcta. No hablo de hablar por hablar, de llenar los silencios con ruido innecesario. Hablo de expresar lo que realmente importa, de decir lo que sientes, lo que piensas, lo que quieres.
Es ahí donde encuentras tu poder, porque al hacerlo, empiezas a ver que el miedo no tiene tanto peso como pensabas. Cuarto, prepárate para caer. Hace algunos años, me decidí a empezar un proyecto que llevaba meses rondando en mi cabeza. Era algo grande, algo que me emocionaba, pero que también me aterraba. Había muchas dudas en mi mente, ¿y si no funciona? ¿Y si falla? ¿Qué van a pensar los demás si no lo logro? Pero, aún así, tomé el riesgo. Empecé con todo el entusiasmo del mundo, pero, como era de esperarse, las cosas no salieron como quería. Una tras otra, las cosas iban saliendo mal. Recuerdo un día en particular, me había quedado hasta altas horas de la noche trabajando en una presentación importante, pero cuando llegó el momento de mostrarla, todo salió al revés. Mi mente se quedó en blanco, mi voz tembló y la gente no parecía interesada en lo que tenía que decir. Me sentí humillado, como si todo el esfuerzo no hubiera valido la pena. Ese día llegué a casa derrotado, pensando seriamente en rendirme. Me senté en el sillón, con la cabeza entre las manos, y me preguntó, ¿de verdad vale la pena seguir intentándolo? Sentí ese nudo en el estómago que aparece cuando crees que ha fallado de una manera que no tiene solución. Pero entonces pasó algo que cambió mi perspectiva. Recordé una frase que había leído alguna vez de Epicteto: la adversidad es prueba, ¿qué importa si caes, si al levantarte eres más fuerte? Esa frase me tocó como un ladrillo. Me di cuenta de que estaba viendo mi caída como el final, cuando en realidad era solo un capítulo. Al día siguiente, con el corazón todavía pesado, decidí que no iba a dejar que ese tropiezo definiera mi historia. Me senté, revisé cada detalle de lo que había hecho mal y busqué cómo mejorarlo. Poco a poco, fui ajustando las piezas. Me tomó tiempo, claro. Cada vez que intentaba algo nuevo, sentía ese miedo al fracaso rondándome, pero en lugar de frenarme, lo usé como una señal de que estaba saliendo de mi zona de confort. El problema es que desde pequeños nos meten en la cabeza que fallar es malo. Nos enseñan a evitar el error como si fuera una enfermedad, algo que hay que esconder o negar. Pero aquí está la verdad dura, esa que a veces nadie quiere decirte: vas a fallar. Y no solo una vez, sino muchas. Pero ¿sabes qué? No importa cuántas veces caigamos, lo que realmente importa es lo que haces después. Déjame describirte esto. Imagínese caminando por un sendero desconocido, lleno de piedras y obstáculos. Sabes que en algún momento tropezarás. Es inevitable. Pero, en lugar de detenerte por el miedo a caerte, decide avanzar, porque sabes que más allá de ese sendero está lo que realmente quieres. Cada paso que das, incluso si tropiezas, te acerca más a tu destino. Y aquí viene lo interesante: esas caídas, esos tropiezos, no son fracasos, son lecciones disfrazadas. Marco Aurelio decía: el obstáculo es el camino. Lo que significa que cada vez que te enfrentas a un desafío o una caída, no estás fuera del camino, estás exactamente donde debes estar. Pero aquí está el truco: necesitas cambiar la forma en que ves esas caídas. No son el fin del mundo. Son un recordatorio de que estás intentando algo grande, algo que vale la pena. Entonces, ¿cómo resolvemos este miedo a caer? Primero, aceptando que caer no es un error, sino una parte natural de crecer. Nadie aprende a caminar sin tambalearse. Nadie se convierte en un maestro sin antes ser un aprendiz. Y nadie alcanza el éxito sin enfrentarse a algunos tropiezos en el camino. La clave está en prepararte mentalmente para esos momentos. Saber que caerás y estar listo para levantarte. Como decía Séneca, la dificultad muestra lo que eres. Cuando caes, tienes la oportunidad de demostrarte a ti mismo de qué estás hecho. No porque te quedes en el suelo, sino porque te levantas una y otra vez. Recuerda esto: cada vez que caes, te haces más fuerte, más sabio, más preparado para lo que venga. Así que la próxima vez que enfrentes algo que te asuste, en lugar de preguntarte: ¿y si me caigo?, pregúntate: ¿qué aprenderé cuando me levante? Porque ahí es donde está la magia. No en evitar las caídas, sino en aprender de ellas y usarlas como escalones hacia algo más grande. Quinto, rodéate de personas que te eleven. Hubo un tiempo en mi vida en que, por más que intentaba avanzar, sentí que algo me mantenía estancado. Tenía grandes sueños, grandes aspiraciones, pero algo no encajaba. Mis días se sentían largos y vacíos, y cuando miraba a mi alrededor, me daba cuenta de que las personas con las que pasaba el tiempo no solo no me ayudaban a crecer, sino que, de alguna manera, me estaban frenando. Recuerdo que un amigo mío, a quien conocía desde hacía años, siempre tenía algo negativo que decir sobre mis ideas, mis proyectos, o incluso sobre mí. No era alguien que te dijera las cosas de manera constructiva. Más bien, solía hacer comentarios sarcásticos o burlarse de las cosas que me apasionaban. Al principio, pensaba que era solo su forma de bromear. Pensaba que me quería, que, tal vez, solo me estaba poniendo en mi lugar.
Pero con el tiempo, empecé a darme cuenta de algo. Esa broma se estaba convirtiendo en una realidad. Sus palabras se quedaron en mi cabeza, y poco a poco me fui sintiendo menos capaz, menos motivado, menos yo mismo. Un día, después de escuchar otro de esos bromas, me detuve a pensar, ¿realmente quiero seguir rodeado de esta energía? ¿Este es el tipo de relación que me ayudará a crecer? Y ahí fue cuando algo hizo clic dentro de mí. No solo estaba rodeado de una energía tóxica, sino que también estaba permitiendo que esa energía controlara mi vida. Era como estar en un barco con agujeros, y en lugar de intentar taparlos, solo seguía dejando que el agua entrara. Así que, decidí hacer algo radical, me alejé. De una manera simple, pero difícil, comencé a darme cuenta de lo valioso que era proteger mi espacio, mi energía. Dejé de compartir mis ideas y sueños con quienes no me apoyaban de verdad. Y, aunque al principio era incómodo, la paz que empecé a sentir era indescriptible. Comencé a rodearme de personas que, en lugar de hundirme, me empujaban hacia adelante, que me retaban a ser mejor, que me daban el tipo de retroalimentación que me ayudaba a crecer. Fue como si de repente el aire estuviera más fresco, como si todo hubiera tenido más sentido. Mi energía empezó a elevarse, mis pensamientos eran más claros y mis decisiones más firmes. Como si de repente, toda esa carga pesada que llevaba sobre los hombros comenzando a desvanecerse. Y lo más importante, empecé a creer en mí mismo de una manera que no lo había hecho antes. Una cita de Epicteto siempre me viene a la mente cuando pienso en todo esto: no son las cosas las que nos afectan, sino nuestra opinión sobre ellas. Fue mi opinión sobre las personas que elegí tener cerca lo que realmente consideró mi camino. Al rodearme de quienes realmente me apoyan, descubre que la vida puede ser más ligera, más brillante, más plena. Aquí está la verdad: no podemos cambiar a las personas, pero sí podemos elegir con quién pasar el tiempo. Es una decisión. Y, créeme, no siempre es fácil. A veces, por costumbre, por miedo a la soledad o por simple conformismo, seguimos en círculos donde no estamos creciendo. Pero el costo de quedarnos ahí, rodeados de negatividad, es mucho más alto de lo que pensamos. Imagina por un momento a una planta. Si la pones en un lugar sin luz, donde nadie la cuida, donde no recibe lo que necesita para crecer, simplemente se marchita. Las personas también somos así. Necesitamos estar rodeados de quienes nos desafían, nos empujan hacia adelante y nos hacen ser nuestra mejor versión. Si nos quedamos en un ambiente donde no hay crecimiento, donde las conversaciones siempre giran en torno a quejas o a criticar a los demás, nuestra energía se desvanece. Pero si buscamos a quienes nos inspiran, a quienes nos levantan cuando caemos, es como si estuviéramos bajo el sol, creciendo más fuertes cada día. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Es más simple de lo que parece. Elige conscientemente rodearte de aquellos que no solo te soportan, sino que te apoyan, te impulsan y te enseñan. La gente que te hace sentir que todo es posible, que te hace ver el potencial que quizás ni sabías que tenías. Como dijo Aristóteles, somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto, sino un hábito. Y este hábito no solo lo construimos por nuestras propias acciones, sino también por las personas que decidimos tener a nuestro alrededor. Al principio puede ser incómodo, incluso doloroso, dejar atrás ciertas relaciones o situaciones. Pero, con el tiempo, te darás cuenta de que cada paso que tomas hacia esas relaciones que te elevan es un paso hacia tu propio crecimiento. Lo importante es que seas consciente de lo que te rodea. Las personas que te rodean pueden ser la luz o la oscuridad en tu vida. Tú decides cuál de las dos quieres. Si el video te gustó, suscríbete, dale like al video y comenta para que así YouTube sepa que este tipo de videos ayudan a gente como tú y así podamos seguir haciendo estos videos en el futuro.